al tema principal. De todos los hijos que le nacieron a Jacob, había uno que era su preferido. ¿El hijo de quién? De Raquel. De Raquelita. Y entonces José era para él como, ojo con esto, Raquel la mamá muere teniendo a Benjamín. O sea que Raquel estaba con él todavía. ¿Quién se le había muerto a Jacob? La que Su amaba. Raquel. ¿Y quién le quedaba? José. Entonces Jacob amaba a José ¿cuánto? ¿Ustedes creen que Jacob estaba cometiendo otro error a los pequeños errores que había cometido? Sí. Porque al ver los demás el trato especial con José, ¿qué produjo? División. Y estos muchachos ya se habían acostumbrado ¿a qué? A matar. A matar. Entonces José comete otro error. Imagínense, le dice a los hermanos que están envidiosos, les dice: he tenido un sueño. ¿Así, hermanito? Ah. Cuéntanos tu sueño, hermanito, ¿qué? Menor. Él era el niño de qué? De 17, y los otros ya eran unos viejos. Y le dicen: claro, hermanito, hermanito de la túnica de colores, hermanito consentido de papá. Cuéntanos tu sueño, ¿qué sueño soñaste? Dijo: no, hermanitos, un sueño muy bonito y muy raro, para ver si ustedes me ayudan a interpretarlo. Yo soñé que yo tenía un manojo de trigo en el campo y de repente mi manojo se levantaba y resulta que habían 11 manojos de trigo más así a mi alrededor del mío y empezaban a hacerle así venias. Oh, te adoramos, triguito. ¿Qué será? ¿Y cómo se pusieron los hermanos de José? Furioso. Ahora también va a reinar sobre nosotros ¿quién? El menor. ¡Ah! Lo que faltaba. ¿Cómo estaban de envidia? Pero después Dios, ¿quién? Dios. Llegó y le dio otro sueño. Y en este sueño, ahora ya no eran manojos de trigo, ahora era ¿qué? Las estrellas, y él era una ¿qué? Estrella. Y los hermanitos eran otras estrellas, y estaba la luna y estaba el sol. Y venían y se ¿qué? Postraban y le hacían venias a José, la estrella de José. Y se lo contó a quienes. ¿Cuántos han aprendido a callarse? ¿Usted ha aprendido en esta vida quién lo ama y quién no? ¿O todavía no ha captado? ¿Sí ha captado ya o no sabe? ¿Quiénes son sus verdaderos amigos y quiénes son sus falsos amigos? Porque hay falsos amigos, ¿está bien? Y yo como pastor, ni para qué le cuento las historias pastorales. Usted viera cómo se entre pastores. Man, terrible la envidia. Horrible. Pero usted aprenda que no todos los sueños se qué. ¿De dónde venían esos sueños? ¿Eran sueños de él? ¿Era que él quería estar sobre los hermanos? ¿Quién estaba hablando? Dios. ¿Quién estaba escogiendo a José? ¿En nuestras familias hay escogidos? ¿Y tenemos que envidiarlos? ¿Tenemos que qué? Si Dios escoge a alguno de nuestros familiares para ser su ministro, ámelo y apóyelo. Amén. Y si Dios escoge a todos los hermanos para ser ministros, ¿qué hay que hacer? Amarnos y apoyarnos como somos. ¿Quién dice amén? Amén. Ahora vamos con eso. Fue Dios el que escogió a José. ¿Y los hermanos lo entendieron? No, dijeron: es que este se quiere engrandecer. ¿Qué sucedió? Dijeron: ¿vamos a qué? ¿Qué hacía Jacob? Y yo, perdón, ¿qué hacía José? Y les quiero mostrar las virtudes de José. ¿Cuántos quieren aprender esas virtudes? Amén. ¿Saben qué virtud tenía José? José no era muy prudente para hablar, porque tenía ese problema. José tenía un defecto gravísimo, se llama ser querible. ¿Sí escuchó eso? Y usted está diciendo: ¿y qué es eso? ¿Qué defecto tan raro? Sí, era que él se hacía querer de las autoridades, pero era porque él era un hombre fiel y leal a quien tenía que serlo.
¿Alguien me escuchó? Voy a hacerle esta pregunta. ¿Se puede ser fiel y leal a todos? No. El que es fiel a Dios, le es fiel a Dios. Y ser fiel a Dios implica no ser fiel a la maldad, no ser fiel al engaño, no ser fiel a la injusticia, no ser fiel a la porquería. Punto. En la vida cristiana usted tiene que ser radical. O usted es radical o usted es un chistoso. ¿Se escuchó bien? Pero ¿cómo yo le puedo ser fiel a todos? Si vienen y me proponen un sobornito, hay un sobornito. Y me dicen, no doctor, es que usted entiende que esta obra pues toca hacerla. Y usted es el encargado de la licitación. Y nosotros queríamos, no es un soborno, es un aporte voluntario a su carrera administrativa. ¿Apuntó? ¿Apuntó? Le vamos a dar el 5% del contratico, doctor Eduardito, ¿nos ayuda? Si es pelea a Dios, ¿qué dice? No. No. ¿Y el otro cómo se pone? ¿Carirrojo o no? ¿Sí o no? ¿Tal vez me amenace? ¿En dónde estamos? ¿En Auschwitz? Ah, no, perdón, en Colombia, sí. ¿Y aquí se amenaza? ¿Y se cumple? Sí. Pero si yo soy fiel a Dios, soy fiel a Dios. ¿Quién me entendió? Y Jacob era fiel a su papá. Y le decía, papá, imagínese que la gente habla de mal de mis hermanos, de los hijos de Silpa y de Bilga. Y entonces, ¿cómo lo querían los hermanos? ¿Lo querían qué? ¿Y por qué lo querían acabar a él? Porque José era bueno. ¿Y ellos eran? ¿Usted sabe que usted se puede ganar muchísimos enemigos por el solo hecho de ser un buen hombre? ¿Sabía o no? Sea una buena mujer. Párese de la mesa cuando las mujeres de su oficina empiezan a hablar de cómo les son infieles a sus maridos. Repréndalas. O levántense y diga con permiso y váyase de ahí. ¿Se las ganó de qué? Ser hombres de Dios y mujeres de Dios de verdad implica tener enemigos. ¿Es así o no es así? Bueno, seguimos adelante, ¿no? ¿Qué pasó? Dijeron, matémoslo. Pero el hijo mayor de Jacob, que era hijo de la hermana de la mamá de José, que dijo, no lo matemos, no lo matemos. Es nuestro hermanito, echémosle en la cisterna. Y él dijo, después vengo y lo saco y se lo devuelvo a mi papá. Porque el viejo, ¿cómo estaba Jacob? ¿Cómo había vivido su vida? Le violaron la hija, los hijos luego mataron a todos los que estaban al pie de él, él dijo, los mataron a todos. Él vivió la vida llena de ¿qué? De sobresalto, de tristeza y de dolor. Entonces, ¿qué sucedió? Hombre, pues que Rubén dijo, no, no matemos el pelado porque mi papá lo que lo ama muchísimo. Y si se lo matamos, ¿matamos es a quién? Al viejo. ¿Qué hicieron? Rubén se descuidó, fue a mirar las ovejas y mientras que se descuidó, Judá, otro hermano de él, dijo que va. Es que ese Rubén es como cuchito, ya se puso flojito. ¿Sabe qué vamos a hacer con el pelado? Allá vienen los mercaderes. ¿Qué dijeron? Hagámoslo. ¿Cómo les parece hasta ahí los hermanos? Dijeron, no los matemos, ustedes sí son malos. No, hay que sacarle provecho al asunto, vendámoslo. ¿Cuál de las dos les parece mejor? ¿Que te maten o que te vendan como esclavo? Pues así se fue José. Pasó de ser el muchacho como especial. Pasó de ser ¿qué? El hijo consentido de papá a ser un ¿qué? Esclavo. Pero nunca las cualidades de José variaron. Cuando él llega a la casa de Potifar, ¿qué sucedió? En la casa de Potifar, él se veía que la bendición de Dios estaba sobre José. ¿Y qué pasó? Que Dios empezó a bendecir a Potifar. ¿Y qué más pasó? José era fiel a Potifar. Pregunto, ¿José era fiel a Potifar, sí o no?
¿Cómo lo sabemos? Porque la esposa, ¿qué hizo? Seducir. El José, ¿cómo era? Fortacho. ¿Cómo era? Era bonito. El muchacho mandaba su qué? Su pinta. El tipo era mandaba por esencia. Y entonces, ¿la esposa qué hizo? Dijo, oiga, vea ese esclavito que se trajo el esposo está bonito. Y cuando el esposo le decía, mi amor, mi vida, la mujer más fiel del mundo, mujer ejemplar, mujer preciosa, me voy a trabajar, ya vengo, mijita. ¿Qué hacía la otra? Chaleo Juan José. Se ponía que, José, venga, hombre, dice, bobito. Bobito no, venga, Josecito, hombre. Pero José era como. ¿Era como? ¿Era como? ¿La esposa de Potifar era fiel? ¿Y el esclavo de Potifar le era fiel? Dígale al que tiene al lado, sea fiel. ¿Quién dice amén? Tenemos que ser fieles. Ahora mira lo que pasó. La fidelidad de Jacob a su amo Potifar, en qué le desembarcó? ¿En qué terminó? ¿Cómo? Resulta que una mañana de esas locas, esta señora amaneció alborotada. Y le dijo al José, Josecito, esta fue la mañana y esta es la hora en que usted y yo vamos a arreglar cuentas, venga para acá. Y José dijo, no, suélteme que usted es la señora de mi amo, no sea loca, hombre. Ah, oiga, no se la pudo quitar de encima y le tocó, ¿sabe qué le hizo la señora? Le arrancó. Le arrancó la túnica. ¿Y sabe cómo le tocó correr al pobre José? Como Dios lo trajo al mundo. Corrió, pero no cayó. Amén. ¿Cuántos aquí son fieles a Dios? Corra de la tentación. ¿Quién dice amén? ¿Qué hay que hacer con la tentación? Correr. Cuando una señora a usted se la está insinuando en el trabajo y usted es casado, ¿qué hay que hacer? Tiene dos formas, hermano. O corre o tiene un carácter de esos de león y le mete una frenada, hermano, de aquí a la porra. ¿Cuánto tiene ese carácter? ¿Ah? No lo... ¿Qué es lo que están diciendo, hombre? Que se me ponen trapujosos raros. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Gloria a Dios. ¿Se está gozando o no? Ojo con eso. Si una señora se le comienza a insinuar y la cosa, frénela. ¿Quién dice amén? ¿Usted sabía que a mí como pastor me ha tocado? A mí una mujer se me pasa de la línea y le mete un frenón, hermano. Y yo soy soltero. Pero vea, tengo esposo. Yo le soy fiel a él. Y a mí ninguna mujer me va a ir a hacer caer en nada. ¿Cuántos tiene ese carácter? José era, ¿qué era él? Esclavo. Él dijo, no puedo frenar a esta señora, es mi ama. ¿Qué le tocó? Correr. Pero cuando llegó el esposo, ¿qué dijo es que es una mujer muy buena? Es que usted sabe que hay gente que se casa también. Y entonces esta esposa le dijo, mire esposo, este bandido que usted compró me quería violar a mí. ¿Y usted sabe cómo soy yo? ¡Ah! Yo usted sabe cómo soy de fiel esposito. ¡Ah! Y yo me defendí como un gato patas arriba, bueno, más bien como gata patas arriba. ¡No! ¡No! Terrible, qué mujer tan mala. ¿Mala o no es mala? Me defendí y le quité la ropa. Y mira, aquí tengo la prueba. ¿Y a quién le creyó Potifar? No, a la mujer. Le dijo, José, ¿por qué me hizo esto? ¿Y qué hizo con José? ¿Lo echó en dónde? Entonces, acuérdese, él era el hijo qué? Consentido. Ahora era qué? Esclavo. Esclavo. Y ahora pasar a ser el esclavo. ¿Cómo va la vida de José? Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo crees o qué crees que se entiende en esos momentos José por sus hermanos? ¿Quién lo había metido a él en esto? ¿Ustedes cómo creen que se sentía José? ¿Ah? Se sentía muy mal. José tenía tristeza, tenía dolor.
En las noches yo me imagino que él soñaba también con ese momento en que lo echaron a él a la cisterna y luego lo vendieron. ¿Será que José había podido perdonar hasta ahí? Estando en la cárcel, aprenda esto: cuando Dios tiene un plan con usted, Dios lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escuchen, y aún lo malo por lo que usted pase es plan de Dios. ¿Me escuchó? Lo malo por lo que tú pases es plan de Dios. No, pastor, sí. ¿Sabe quién estaba en la cárcel con José? Resulta que en la cárcel habían presos importantes. Llegó al patio de los presos políticos, de la parapolítica, no cuento, eso ya es cuento mío. Resulta que en esa cárcel estaban dos tipos que tenían poder, que era el jefe de los panaderos del palacio del faraón y el jefe de los coperos del palacio. Eran tipos como importantes. Y Dios, en medio de la tragedia y de la destrucción de José, en medio de su dolor, de toda la desgracia, Dios empezó a obrar, porque Dios nunca te abandona aunque estés en la tragedia más grave. ¿Cuántos dicen amén? En la tragedia más grande Dios está contigo. En la noche más oscura Dios está contigo. ¿Quién dice amén? Y Dios comenzó a orar. Llegó la hora del plan de Dios y le pone un sueño al panadero y otro sueño al copero. Y entonces el copero llega y dice: oye José, ojo con esto. José tenía dos talentos, dos virtudes impresionantes. ¿Quieren saberlas o no? Bueno, tres. ¿Cuál dije ya? ¿Era cómo? Fiel. ¿A quién? A su autoridad y a Dios. Dígale al que tiene la, usted tiene que ser fiel al que tiene que ser fiel. Por ejemplo, la esposa, ¿a quién le debe fidelidad? ¿Al vecino? ¿A quién? ¿Quién dice amén a eso? Ojo con eso, ya dimos una característica linda de José, póngala en su vida. Mire la segunda característica bella de José. Dios le había regalado el don de interpretar sueños, o sea, es como una especie de don de profeta. Amén. Un don ya espiritual. ¿Cuántos tienen un don espiritual aquí? ¿No tienen ninguno, no? Con un don espiritual Dios saca tu vida adelante. Pero con esto, él tenía un tercer talento, un tercer don, el don de la administración. Amén. ¿Usted sabía que hay gente que no sabe administrar nada? Le dan 100,000 pesos para que en un día se mueva y monta en buses. Monta en buses. Y la esposa le dice: mi amor, toma, aquí están los 100,000 pesitos para que hoy gastes de ahí 100,000 pesitos. Bueno, y se va. Y cuando vuelve a la casa, ¿cuánto trae? ¿Trae mercado? No trae nada. Y también trae como trae los bolsillos. Y usted le da los mismos 100,000 pesos a la esposa, ¿y qué hace? Pues visitó los huérfanos, las viudas y trajo un mercado de 50,000 pesos. ¿Es así o no es así? Él tenía ese talento. Y entonces donde llegaba lo nombraban jefe de las cosas, donde Potifar era el jefe de los esclavos. Y cuando llegó a la cárcel, el carcelero dijo: oiga, este tipo es diferente, este tipo tiene cabeza, este tiene algo raro. Y lo puso como jefe de qué? De la cárcel. Y siendo jefe de la cárcel, el copero vino y le dijo: oye, Josecito, dime, copero, no, es que he tenido un sueño bien raro, hermano, y yo quiero contártelo, como por contártelo. Digo: no, imagínate que yo soñé que habían 3 racimos de uva, ¿verdad? Y que yo los cogía y los exprimía. Y de ahí sacaba vino y los echaba en la copa de Faraón y llevaba la copa a Faraón. ¿Qué significará eso? José le dijo: no, eso es fácil. Eso significa que dentro de 3 días el faraón va a venir a llamarte y tú vas a volver a tu puesto, porque van a coger a los que te habían tendido la trampa y vas a salir libre. Él dijo: ¿será, José? Dijo: hermano, póngale la firma, no es que Dios me da mis sueños y yo tengo la interpretación de ese asunto. ¿Qué pasó a los 3 días? Como José había dicho. Entonces el panadero también llegó y dice: ¿qué? Se animó y dijo: oiga, José, ¿sí vio que se le cumplió el sueño al hombre del copero? Dijo: sí, claro, es que Dios no falla, panadero. Y le dijo: José, yo también tuve un sueño. Dígame. No, yo soñé que habían 3 canastas con productos, mire, de pastelería, habían
pastel de pollo, pastel de carne, había arepitas de esas con queso, había mojicón de ese relleno con queso y bocadillo y arequipe. ¿Alguien está en ayuno? Espero que no, ¿verdad? Pero bueno. El punto es que había toda clase de cosas deliciosas y habían 3 canastos sobre mi cabeza y entonces venían las aves y se comían el pancito, el pancito. Dígame qué significa eso, ¿qué creen que esperaba el panadero? No, que en 3 días también lo sacaban a él. Y le dijo, bueno, amigo, tu sueño es similar al otro con un desenlace diferente. Porque en 3 días Faraón va a venir a buscarte, te va a mandar a buscar y te van a colgar y te van a matar. Y en 3 días las aves se van a comer tus carnes. ¡Oh! ¿Y qué pasó los 3 días? Entonces, ¿Dios estaba con José, sí o no? Ojo con esto, así estés en el momento que estés, Dios está contigo. Y yo quiero que tú lo entiendas en tu corazón, que te lo metas fuerte en tu ser. Amén. Toque el de la y dígale, oiga, Dios está con usted. Pero dígaselo bien. Amén. Así esté de noche, así estés en la cárcel, así estés en el momento más trágico, Dios está ahí. Ora. Amén. Ahora vamos con esto. José le dijo al copero, copero, cuando esté en libertad y esté con Faraón, en una de esas tomaticas que se arman allá en el palacio, háblenle de mí al Faraón, ¿sí? Acuérdense que yo soy inocente y estoy aquí, ¿sí? A ver si que me sacan de acá. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el copero? ¿Se de qué? ¿Y qué enseñanza nos da eso? Que no hay que confiar en hombres. Amén. Deje de andar buscando favores de hombres. ¡Ore! Dios le abre puertas. ¿Usted no confía en Dios? ¿Cuántos confían en Dios? Dios le abre la puerta. Amén. ¿Cuánto tiempo pasó desde entonces? 2 años más. ¿Y cómo creen que vivía Jacob? Perdón, José, tantos nombres me tiene confundido. ¿Cómo vivía José? Pero van cogiendo el hilo de la película, van ustedes bien. ¿Cómo vivía José? Hernando dice, vivía re bien, si era un esclavo preso. Cualquiera está contento, ¿sí o no? Sí, Pablo, pero... No, yo no dudo que él confía en el Señor, pero me late que a rato le entran sus amarguras locas. ¿Sí o no? ¿Por qué estaba en esa cárcel? ¿Ustedes creen que de pronto el diablo le decía, eso le pasa por lambón? ¿No? ¿El diablo no le habla a uno cuando uno hace el bien? ¿Cuántos han hecho algo bueno y han recibido algo malo? Sí, la verdad. Y el diablo luego lo acusa a uno y le dice, ¿sí ve? Eso le pasa por aleluya, por patereto, por aficionado, eso le pasa por fanático. ¿Sí o no? Eso le pasa por lambón. Hermano, haga lo bueno, así le va a llamar. Pero agrade a Dios. Amén. Y yo creo que el diablo le decía a José, si ve, eso le pasa por lambón. Porque usted siempre le contaba todo a su papá, y vea, sus hermanos se vengaron de usted, y lo echaron en ese pozo, y luego lo sacaron y lo vendieron. Y luego por andar usted de buena gente, con el Potifar, vea, ¿qué le costaba a usted? ¡Hombre! Cuando el Potifar estaba trabajando, usted estaba ahí con la señora, ¿cuál era el problema? Sí, eso le pasa por bobo. ¿Será que el diablo habla así o no habla así? Sí. ¿Será que el diablo tira dardos a la mente o no? Sí. Agarre, hermano, agarre, vea que no están detrás de usted. Pero ningún agarre. José meditaba en eso y decía, uy, no, pero tenaz, pero ¿cómo hago yo si yo amo a quién? Todo lo que he hecho lo he hecho por quién. ¿Por quién lo hacía él? José era como. Lo amaba. ¿Y por ser fiel a Dios dónde estaba? Hay gente que se convierte en cristiano y en vez de irle mejor le va peor. Y dicen, ¿por qué? Tranquilo, ¿usted por qué se afana? ¿Usted se afana? No se afane. Porque Dios tiene un tiempo y un momento para cumplir el propósito en su vida. Amén. Un momento para sacarlo a la luz. Llegó el día. ¿Quién obró? ¿El copero? Dios. ¿Quién obró? Dios. Dios. ¿Quién le puso a Faraón? Un sueño. ¿Qué sueño le puso? A ver, ¿cuántos se acuerdan? De las vacas Una vaca como. gordas. ¿Cuántas vacas? 7. Pero ¿quién da más? 7. No, ¿cuántas vacas? 7. 7. ¿Cómo
medio Nilo que salían. 7 vacas, vacas ¿cómo? blancas. Horribles. ¿Y qué hacían las vacas flacas? Se comían las otras. Y ni con eso engordaban. ¿Y Faraón qué hizo? Se despertó. ¿Cómo estaba Faraón? Angustiado. Dijo, uy, ¿qué es este sueño tan horrible? ¿A cuántos Dios les hablaba en sueños? Cuando Dios habla en sueño lo deja uno como inquieto el asunto. Entonces volvió y se durmió Faraón. ¿Y qué soñó? A ver. Trigo. 7 espigas de qué? De trigo. De trigo. ¿Y esas cómo estaban? Gorditas, bonitas. Y luego venían 7 espigas ¿qué? Feas, secas. ¿Y qué hacían? Se comían las 7 gorditas. Y entonces Faraón tenía un equipo de qué? ¿De qué? Adivinos. De brujos. ¿De qué más? Hechiceros. ¿De qué más? Sabios. ¿De qué más? Espiritistas. ¿De qué más? Satanistas. Pero no tenía a ningún siervo del Dios Altísimo. Y yo te digo una cosa, los brujos tienen unos poderes y unas fuerzas, pero tú y yo tenemos el poder del Espíritu del Dios que creó Amén. todas las cosas. Amén. Así que usted a los brujos nunca les teme. Pastor, pero es que en la casa se mueven las cosas y hacen... ¡Ah! Cálmese. ¿Usted tiene a Dios o no tiene a Dios? ¿Usted tiene el poderoso nombre de Jesucristo o no? ¿Qué hay que hacer cuando el diablo mueve una materia y ¡shum! ¿Ah? ¿Qué hay que hacer? Pastor, correr y llamarlo a usted. ¡No! ¿Qué hay que hacer? Reprenderlo. Reprender al diablo. ¿Y qué hay que decirle? ¿Ah? ¿Qué hay que decirle a ese diablo? Me movió la materia de aquí para acá. ¿Qué hay que hacer? ¡Diablo! En el nombre de Jesús, vuelva la materia a su lugar. Lo primero. ¿Quién le dio permiso a andar moviendo materia? ¿Quién me está entendiendo? ¿Tiene autoridad usted o tiene miedo? Te gato en el nombre de Jesús. Fuera de mi casa. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Quién reprende así los demonios? O dice... Voy a llamar al pastor. ¿Sí? No. Usted tiene al Señor en su corazón y el Espíritu de Dios está con usted. ¿Cuántos dicen amén? Contra usted no puede brujo, no puede hechicero, no puede adivino, no puede espiritista, no puede satanista. Nadie. No puede la señora envidiosa del trabajo, con usted no puede. Así le activen 1000 hechiceros. Usted ora 10 minutos y le desbarató todos los hechizos. Amén. ¿Y Faraón qué hizo? Llamó a Walter Mercado. ¿A quién más llamó el hombre? Llamó a Salomón. Imagínese semejante tras de... Uy, no. Mejor dicho, ¿cómo hace? ¿Ah? No, pesado se puso, hermano. Llamó a Regina 11. Bueno, llamó a Regina 11. Y allá están esos brujos. La cachunga, chunga. Y entonces Faraón dijo, bueno, ya me dejan la payasada. Dijo Faraón, pónganse serios. Les voy a contar un sueño y necesito la interpretación. Les contó los 2 sueños y qué dijeron los brujitos y los hechiceros. Pero no eran adivinos, no eran astrolocos, ¿no? Oiga, yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted todavía es de los que tiene signo o ya se convirtió? Yo conozco gente que dice yo creo en Dios y luego ponen en Facebook Leo. Para hoy tendrás un día tremendo. Y yo miro en Facebook y digo, los que somos de Cristo no tenemos sino el signo de Jesucristo. Amén. La cruz en nuestro corazón, ni siquiera colgada, ¿eh? Imagínense que es una semejante payasada y que uno está muy mal, hermano. De la cabeza y de todo por uno creer en semejantes tontadas, frases que le caben a todos. Hoy tendrás una sorpresa. Pasa el carro y lo lava y dice sorpresa. Echa tontada. Perdónenme, pero hay gente que cree en cuanta payasada se le atraviesa. Uy, gente que es muy supersticiosa. Pero Dios no lo llamó a usted a eso. Dios lo llamó a usted a use la cabeza. El cerebro no nos lo dio el diablo, el cerebro nos lo dio Dios. Si no más usáramos la cabeza, ¿usted cree que las iglesias con falsos profetas estarían llenas? ¿Se darían cuenta de los trucos? ¿Del engaño? Pero